Buenas tardes a todos, todas. El día de hoy habíamos acordado, habíamos conversado que ya vamos a trabajar con algunos de los ejercicios prácticos, ¿verdad? Sobre todo del Mendenhall, algunos también del Garro que les recomendé en, un Word que les había puesto ahí en el EcoAula. Antes de arrancar con eso, y por si acaso luego se me va un poco de participantes de la sesión hacia el final, recordarles que de hoy en 8 es el examen. Les puedo decir desde ahorita un poco los lineamientos o la guía, ¿verdad? Como habíamos conversado, el examen va a estar configurado y se va a realizar en su totalidad dentro de EcoAula. O sea, ahí están las preguntas y todo lo que tienen que contestar tiene que trabajarse sobre ese mismo cuestionario, sobre ese mismo examen que está configurado en el EcoAula. El tiempo, para que estén claros ustedes, el tiempo en el que está, ojo, ¿verdad? Muy importante, que está, y lo voy a volver a decir lunes, por cualquier forma, pero en que está habilitado el examen es de 1 a 8 de la noche, 1 p.m. a 8 p.m. A las 8 p.m. cierra, corta el tiempo. No es que pueda arrancar a las 8 de la noche, sino que a las 8 se cierra la ventana de tiempo. Entonces ustedes tienen que calcular en qué momento tienen oportunidad para ingresar. Eso está hecho así también y no con tiempo así limitado y tallado, digamos, entre comillas, por el tema de garantizar que todos no tengan problemas con acceso o con poder entrar oportunamente al aula. Y el tiempo, la otra cosa importante es que el tiempo en que está previsto para realizar el examen es máximo 3 horas y media, máximo. Eso no quiere decir que mi intención es haber creado un examen que dure toda esa cantidad de tiempo, pero como les había comentado y como alguien me consultó de ustedes, yo prefiero cometer el error de darles un poco más de tiempo que darles de menos. Entonces también, dado que hay algunas, por supuesto tiene cierto nivel de complejidad adicional, tener que contestar todo esto directamente en el EcoAula por la plataforma de Moodle, ¿verdad? Que es la plataforma con la que se hace todo esto. Por supuesto que es de esperar que tengamos una pequeña curva de aprendizaje. Entonces, a pesar de que ustedes ya seguramente en otros cursos están lidiando con el tema. Eso nada más como anuncio parroquial. Igual, si tienen un comentario o algo que quieran preguntar, bienvenidos. Bienvenidas. Bueno, si no, voy a empezar a proyectar. O más bien, antes de empezar a preguntarte, hay un comentario en chat. Gracias, Alex. Ahora supongo que mejor, perdón. Estaba haciendo otra cosa y me había cambiado el micrófono. Sí, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a trabajar entonces ahora con los ejercicios. Yo quisiera que más bien ustedes me digan y vayamos un poco en orden. Voy a proyectar aquí la lista de recomendados que les había compartido. Es este Word que están viendo acá. Viene un poco en orden de los temas, como los abarca el Mendenhall, el libro del Mendenhall, y también del Garro, el capítulo 4 y 6. Y quisiera que ustedes me digan aquí, a ver, en alguno de estos, en orden, por favor, digamos, no empecemos tal vez, yo sé, alguien, Marco ahí me había consultado sobre el 982, ese lo podemos atender ahora. Pero no quisiera empezar de una vez con los más, entre comillas, los más complejos. Entonces, me gustaría si alguien tiene, y cuando digo que me digan cuál ejercicio han estado tratando de hacer, que me digan por dónde van, qué duda tienen, ¿verdad? No, o sea, no como que hagamos el 8-6 porque no he hecho nada, sino que ojalá me digan
hagamos el 9.5 porque no logré hacer X cosa, ¿verdad? Entonces, les agradezco si ustedes me van diciendo que, en qué puntos tienen dudas, sobre qué ejercicios. Recuerden que el lunes la sesión sería para hacer el examen, un examen de semestres anteriores, examen de práctica. Compañeros, compañeras, vamos. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Algún ejercicio que quieran revisar? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí me escuchan, dice Marco, muchas gracias. Gracias, Vincenzo, también. ¿Qué pasó entonces, estimados, estimadas? ¿Qué sabemos? Yo sé, Marco ahí tiene una pregunta pendiente, podemos empezar con esa, pero como les digo, pues esa es de las últimas preguntas. Entonces, supondría que en las anteriores, por ejemplo, Marco no tiene comentarios o dudas. Pero los demás, esta sesión es para sacarnos un poco los clavos, ¿verdad? Es decir, pues estamos logrando aplicar la teoría a los ejercicios estos que plantea el libro. O qué cosas de la teoría quedaron un poco ahí en el aire que no logramos aplicarlos. Bueno, igual les agradezco si honestamente me dicen una de dos, o no hemos hecho ejercicios, entonces no sabemos si lo vamos a aplicar o no, o la otra es sí, hemos estado haciendo y hasta donde vamos va todo bien. Dice Vincenzo aquí. Sí, dígame. Profe, yo tengo una. Ajá, por favor, dígame. El apartado 8.2, el 8.8, Ajá. el de mínimos, creo que usted lo resolvió, pero en realidad no me quedó claro ni siquiera la intuición. Ok, bueno, perfecto, gracias Franco. Entonces vamos a ir a la 8.8. Porque en la 8.8 los otros sí se resuelven bastante, o sea, no cuestan tanto, pero el de mínimos no, ni siquiera sé qué hacer. Ok, entonces, listo. Vamos a ir a la 8.8. Gracias. Primera participación. Vamos a ver si se rompe el hielo. 8.8. ¿Qué dice don Franco? Es el del apartado 8.2. Sí, sí, perdón que yo ande navegando siempre. No, por más que use este libro, no me ubico bien. Sí, Entonces, ese es bueno, exacto. ok, aquí estamos. El de Entonces, mínimos. dice Franco que el cita techito 1 hasta el 2, 3, todos esos están bien. El 5 también, de llevar a este tipo de cálculos, decía, hemos estado trabajándolos, ¿verdad? Entonces, nada más para estar seguros, aquí y para validar, Franco vaya ahí también por el camino correcto. Esto es una exponencial que tiene, o sea, es densidad exponencial con media cita, ¿verdad? Esperanza X es cita, entonces como, bueno, esperanza Y, disculpen, esperanza Y es cita. Entonces, para pues es igual a cita, ¿verdad? Como cualquiera de las Y. Para este es el promedio de dos valores específicos, ni el mínimo ni el máximo, no, sino el uno en la primera y la segunda observación. Promediadas, por ende también va a tener cita.
Aquí se está haciendo un promedio de ponderado un poco, ¿verdad? Entre Y1 y Y2. Y como estos son 3 veces Y en realidad, o 3 veces la misma esperanza de Se Y. puso más linda. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por el aporte ahí, para despertarnos a todos. Aquí quedaría entonces, ¿verdad? 3 veces la esperanza de Y, 3 veces cita entre 3, quedaría también sesgado, y en Y barra ya sabemos cómo la historia, ¿verdad? Entonces eso también sería N veces cita entre N y nos quedaría cita. Esos serían insesgados. Entonces ahí estamos bien. Este cita techito 4, dice Franco entonces que no queda claro qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, voy a permitirme aquí, Franco, abrir la, la presentación que utilizamos la vez pasada, en la que trabajamos un poco no, en la que teóricamente se resolvió eso. Voy a devolverme acá, vamos a ver dónde estábamos, ejercicio 8.8. Que de hecho ahí están en las diapositivas que les subí, ¿verdad? Ese es el documento tal cual que ustedes tienen ahí en Ecoaula. Entonces, bueno, aquí en realidad lo que acabo de decir, ¿verdad? Aquí se prueba que estos están check, ¿verdad? Estos son sesgados. Y luego decía Franco, ahora es importante el comentario que hiciste, porque decías ahora que ni siquiera intuitivamente queda claro por qué es que estamos haciendo por qué hice lo que hice, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hice lo que hice? Empezando por el hecho de que el mínimo, ¿verdad? El mínimo es, tal como llevarla también, es una función de las observaciones muestrales. Llevarla tiene su propia densidad también, ¿verdad? O sea, tiene su propia media y su propia varianza, que es diferente a la media. Bueno, la media casualmente es la misma, pero la varianza sí es diferente, por ejemplo, a la varianza de Y, ¿verdad? La varianza de Y en una exponencial es zeta al cuadrado. La varianza de Y barra, ya sabemos que sería la varianza de Y entre N, ¿verdad? O sea, sería zeta al cuadrado entre N. Al igual que Y barra, al ser este mínimo de las 3 observaciones muestrales que tenemos, al igual que Y barra, también tiene su propio valor esperado y su propia varianza, pero más importante que eso, inclusive tiene su propia densidad, ¿verdad? Bueno, Y barra también tiene su propia densidad, que no es igual a esta F de Y, sino que sería como la F de Y1, si querés, ¿verdad? O la G de Y1. Y1 entre paréntesis. Ese Y1 es el mínimo. ¿Me interrumpís, por favor? Ahí, Franco, en cualquier momento que otra vez esté hablando en abstracto y que no se entienda la intuición. Entonces, esta densidad que estoy describiendo acá, la G de zeta techito 4, es la densidad del mínimo. Esta de acá es, y esta no, ustedes lo podrían llevar por temas de tiempo, ahorita no voy a entrar de dónde salió esto. Ahí el Mendenhall explica en el capítulo de estadísticos de orden cómo obtiene intuitivamente esta nueva densidad. O sea, él dice, si yo lo que quiero saber es cuál es el valor esperado del mínimo, necesito una densidad del mínimo, necesito saber cómo se distribuye. Y para eso necesito partir de algunos principios intuitivos, con lo cual termina desarrollando y llegando a que esa densidad, función de densidad del mínimo, es n veces esto, 1 menos la función de distribución a la n menos 1 por la función de densidad. Entonces, de nuevo, esto ahorita no voy a explicar eso, me parece que el Mendenhall es bien claro, explícito, digamos, en cómo llega a esto. Y luego lo que dice es, una vez que usted obtuvo esto, ahora sí puede calcular el valor esperado de Y aplicado a esta densidad, ¿verdad? Como la integral en el dominio por esta densidad por Y, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, Franco, esa explicación. Sí, en realidad ya ahora sí me quedó claro. Ok, Porque ya ya no hace falta seguir. El no, resto es más integración, ¿verdad? Aritmética.
Sí, correcto, el álgebra, digamos que sí me había quedado claro, era más que todo el por qué. ¿Por qué estamos haciendo eso? Ok, listo. Brian, Perfecto, gracias. ok, con gusto. Igual, si alguien tiene más dudas sobre este ejercicio, ya Franco quedó tranquilo, pero también totalmente abierto a que digan, no, por favor, sigamos porque a mí no me quedó claro el siguiente paso, lo que quieran, ¿verdad? Ustedes, estoy a la orden de ustedes, compañeros, compañeras, por favor, díganme qué otros temas tienen ahí que les gustaría aclarar. Y también veo, y gracias por el comentario, déjame ver quién me hizo comentario amablemente aquí, creo que sí, Vincenzo, de que esta semana ha estado pesada, sí. Gracias por la honestidad, Vincenzo, sí, entiendo que uno obviamente tiene que priorizar cosas y si hay cosas que pesan, que caen mañana, pues tengo que resolverlas hoy. Estadística no es mañana, es la otra semana, pero si esto que me compartió Vincenzo amablemente es una sensación que está ahí generalizada en el grupo, está bien, lo entiendo. Entonces, más bien lo que quisiera, bueno, y obviamente no voy a decir que igual eso, pues no es entre comillas lo ideal para que ustedes puedan optimizar la nota en estadística tampoco, porque este era el espacio para eso. Pero, entonces, dado, si eso es así en general, les agradecería más bien si sobre los temas como tal, en algunos ustedes dicen, bueno, eso nos gustaría revisar algo de práctica de esto porque no quedó claro. O sea, realmente queda difícil imaginarse eso, cómo se aterriza en un ejercicio práctico como alternativa. Ok, dice Marco, yo no entendí lo de la binomial de la clase pasada, lo de la primera forma de demostrar la suficiencia. Ok, bueno, vamos a ver, Marco, vamos a devolvernos acá. La suficiencia, hablábamos al inicio de esto, sí. Ok, yo quisiera esta, aquí estamos en esa primera forma de mostrar suficiencia, yo quisiera poder estimar la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad de que suceda esta combinación de eventos, ¿verdad? De observar esta muestra, x1 igual a un valor específico de x1 hasta xn, un valor específico de xn, que puede ser una determinada combinación de eventos que me dio, por ejemplo, 4 escudos, decíamos la vez pasada, dado que yo sé que se escogieron 4 escudos. Si puedo hacer eso, si puedo determinar esa probabilidad a través de, o sea, ve que yo voy a calcular esa probabilidad solo sabiendo, Marco, solo sabiendo que Y es igual a Y. ¿Ya? O sea, aquí si yo logro calcular esa probabilidad con mi estadístico suficiente, ¿ya? Que sería la cantidad de escudos que hay, si yo logro calcular esa probabilidad solo con eso, sin saber o sin hacer supuestos sobre el valor de P, entonces es estadístico, perdón la redundancia, literalmente es suficiente para estimar esa probabilidad. Entonces, vean que lo que hicimos después, no voy a repetir todo esto, ¿verdad? Es llegar a demostrar que efectivamente yo podría calcular esa probabilidad con solo la combinatoria de n en y. Por eso aquí se dice, esta distribución no depende de P. No necesitamos ningún supuesto, ninguna información a priori, algún tipo de indicio que en realidad no depende de la muestra. O sea, con solamente utilizar la información de la muestra es suficiente para poder estimar esa probabilidad. Como les decía, esta no es la forma más común. De hecho, la gran mayoría de las veces vamos a utilizar el teorema de factorización para demostrar suficiencia, pero pues es uno de los enfoques que se utilizan. No sé, ahí Marco, si con eso quedó un poco más claro.
Hola, hola. Profesor, es que no, digamos, lo que no entendí fue eh, por qué en el numerador no vienen las combinaciones. Ah, ok. Gracias, sí, perfecto. Bueno, listo. Ya me refiero a eso entonces. Aquí Pues, arriba, Marco, aquí arriba, lo que estamos buscando es la probabilidad de observar no 4 escudos, ¿verdad? No es la probabilidad de observar 4 escudos, es la probabilidad de observar un posible evento que hace 4 escudos, que es primer lanzamiento, escudo, segundo lanzamiento, escudo, tercer lanzamiento, escudo, cuarto lanzamiento, escudo. Y después de eso coronas, ¿verdad? Los otros 6 lanzamientos, hasta el 10º. Entonces, este de aquí arriba es una sola combinación, por eso no hay combinaciones de arriba, es solo una posible observación, digamos, viéndolo como vectorialmente, ¿verdad? Un posible vector entre todos los posibles vectores que pueden hacer que haya 4 escudos. Como decíamos la vez pasada, el de abajo no es 1, el de abajo es, el de abajo puede ser los 4 al inicio, los 4 al final, los 4 distribuidos en el medio en algún lado, en fin, n en y combinaciones de observar esas, ¿verdad? 10 en 4 combinaciones de observar esos 4 escudos. ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Un gusto, Marco. Ok, ¿alguien más? Ya ahora que se animaron, por favor, ya calentamos. ¿Qué más tiene comentarios, preguntas? Profe, Sí, de ese mismo ejercicio, pero arriba no debería ir como de n escojo uno, o no, mm, estoy equivocada. vos decís que de combinaciones, por ejemplo, de 10 en 1. Digamos como de n escojo uno, porque es una sola muestra, la Sí, verdad. sí, te entiendo, te entiendo. En realidad no es una sola muestra, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a tratar de ser un poquito más gráfico eso. Y gracias porque nos están quedando con la duda. Vamos a ver. Cuando decimos lo que está arriba en el numerador es la probabilidad de observar, o sea, imaginémonos ahora los 10 lanzamientos. Lo que estamos preguntando es la probabilidad de Y1 igual 1, Y2 igual 1, Y3 igual 1, Y4 igual 1 y todas las demás son iguales a 0, ¿verdad? Entonces, esa corresponde, si nos imaginamos eso así como ¿verdad? Como si fueran casillas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta 10. Aquí yo podría tener 1, 1, 1, 1 y ceros. Entonces, esta de acá, esta línea es esta probabilidad que estoy buscando aquí arriba. ¿Verdad? Entonces, aquí no cabe preguntarme cuántas formas hay. Vean qué combinaciones. Este concepto combinatoria es simplemente una regla de conteo, ¿verdad? O sea, cuántas formas hay de obtener cierto resultado. Este resultado, ¿cuántas formas hay de obtener 4 escudos en los primeros 4 lanzamientos y 6 coronas en los siguientes 6? Pues solo una, por definición. Solo una forma hay. Entonces aquí no cabe preguntarse por combinaciones. En cambio, cuando me dice, no, es que lo único que usted sabe es la probabilidad de que, y aquí nos decían que es y igual 4, ¿verdad? O sea, y siendo la sumatoria de coronas. Ya no se estoy haciendo un enredo entre escudos y coronas. Vamos a ver lo que es 1, ¿verdad? 4 éxitos. La probabilidad de 4 éxitos. Los 4 éxitos, bueno, ahora sí, los 4 éxitos, y voy a usar esto mismo aquí, ¿verdad? Esta misma orden de acomodo. Después, pues, una es esta de acá. ¿Verdad? Esta es una forma. Otra sería, bueno, pongo 0, 0, 0, 0.
ceros, ¿verdad? Y los últimos 4 son unos. Y otra podría ser, bueno, no lo voy a cansar, ¿verdad? Otra podría ser 0, 0, 0, que sí lo está cansando seguramente, ¿verdad? 1, 1, 1, 1 y 0. Así nos enseñaron esto, me imagino yo, ¿verdad? Así nos enseñaron la primera vez que nos hablaron, que nos trataron de explicar la distribución binomial. ¿Verdad? ¿A qué se refiere y por qué? A pesar de que ya yo calculé esto de P a la Y por 1 menos P a la N menos Y. Me falta para cada uno de estos describe cada una de estas líneas, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar esta probabilidad? N en Y veces, ¿verdad? Si lo que quiero averiguar es esta probabilidad, pero si quiero averiguar esta probabilidad, esta solo es una combinación. No sé si me expliqué ahí, Tiffany. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, en realidad, ustedes ven al final, aquí es mucho rollo, ¿verdad? El que nos echamos para llegar a esto, y eso es solamente como para ser un poco formales en decir a qué nos referimos con el concepto de ser suficiente, pero intuitivamente ustedes podrían decir, pero espérate un momento, o sea, en realidad, si esta de acá, es una de las N en Y formas de obtener 4 escudos, pues entonces decime cuántas formas hay de obtener 4 escudos, que es N en Y la probabilidad sería una de todas esas formas, que es esto que dice aquí. ¿Cuánto es P? No me importa, cualquiera que sea. No es 50%, la moneda está alterada, no me interesa, porque para todos esos eventos, vectores, P va a ser constante. Esa es la definición de un experimento binomial. Y por eso es que decimos que solamente necesito saber esto, ¿verdad? Solo necesito saber esto, que Y es igual a 4, y con eso puedo calcular esa probabilidad. O sea, el estadístico suficiente es Y, sumatoria de X, Y. Profe, Sí. y eso, o sea, para definir qué es suficiente, o sea, puede ser, va a depender del tipo de ejercicio. Digamos, aquí vimos que es con combinación, digamos, de esas formas que no dependen de P, Sí, pero puede variar, o habitualmente esa es la más característica, digamos, de sí, cómo sortear las cosas. es una buena pregunta. Sí, tu pregunta es cómo sé si tengo que aplicar esto o si tengo que usar el teorema de factorización. En general puedes aplicar el teorema de factorización, que puede ser más sencillo, más rápido, inclusive. A menos que el libro en algunos pocos ejercicios dice, no utilice el teorema de factorización para probar eso. Para que vos hagas este ejercicio intuitivo como el que acabo de contar en el caso de la binomial. Pero si no te lo restringe, debe ser posible usar el teorema de factorización. ¿Qué más? Profe, Sí. vieras que a mí no me había quedado muy claro un desarrollo que habíamos hecho del método de mínimos cuadrados. Ok, ya voy ahí. Voy a cerrar. Bueno, no voy a dejar aquí abierto. El método de mínimos cuadrados. Método, sí. Vamos a ver. Este de aquí, Tiffany. Sí, ¿Ahí tenés alguna duda puntual o en general no te queda claro lo que estamos haciendo acá? em, creo que era la hora de derivarlo. Lo traté de desarrollar, pero no llegaba a eso. Creo que es por alguna propiedad que también no sé. Ok, pero nada más, perdón, pero nada más para aclarar. A lo que no has podido llegar es a esto, a estas soluciones de A techito o B techito, o a las derivadas como tal. Creo que a lo de BT Chip. Ah, no, sí. Bueno, esto
Esto nos llevaría esta sesión y más, ¿verdad? Y la que sigue un poco. Es bastante largo el desarrollo para llegar a esto. Sin embargo, perdona que lo que podamos hacer es el lunes en la consulta, igual si quisieras, podemos hacerlo juntos. Bueno, para no gastar todo el tiempo solo en este ejercicio ahora, lo que te recomendaría igual, si tenés oportunidad, es que busques la prueba en Google, ¿verdad? O sea, que googleas la prueba de cómo llegamos al least square estimator de la pendiente de regresión. Bueno, En todo pues, caso, voy a buscarlo, voy a buscar un link y se los comparto ahí en Ecuaula también. perfecto. Gracias. Sí, con gusto. Profe, Sí, en la tercera presentación de estimadores consistentes, no me quedó clara la prueba que hicimos cuando probamos creo que si el estimador era consistente. Creo que es como la página 6, 7. ok, Alejandro, vamos a ver. En esta, Esa misma. ok. Sí, que empezamos a trabajar con esto. Es decir, bueno, más bien, aquí en alguna parte en particular también, o todo en general te quedó medio chino. Sí, en general. Ok, bueno, entonces aquí lo que les decía, y partamos de esta idea, ¿verdad? De esta, Firmina, pero se me pegó. De este concepto intuitivo, ¿verdad? En el que yo quiero estimar un parámetro P. Para eso hago experimentos, hago intentos. Tengo un cierto número, una muestra, un tamaño de muestra en cuanto a intentos. Y hasta que ya voy llegando a números bastante grandes, hay una estabilidad o una convergencia al valor del parámetro real que sabemos que es 50%. Entonces, partiendo de este concepto intuitivo, lo que decimos es que un estimador es consistente si la probabilidad en el límite, o sea, quiere decir, es prácticamente, o sea, la diferencia entre el valor del parámetro real en la población y el valor pues, del estimador va a ser prácticamente, va a ser asintótica a cero, ¿verdad? Va a ser muy, muy pequeña. Entonces la probabilidad en el límite, o sea, que hay una convergencia entre zeta techito 1, n y zeta. Entonces, lo que decíamos es que un poco lo que dice el teorema, o lo que nos dice la teoría es que es una condición suficiente, es que sea, ¿verdad? Si estamos hablando de esa diferencia entre, decíamos que la diferencia entre el estimador, el valor del estimador y el parámetro poblacional, la puedo descomponer siempre, ¿verdad? Ese error total lo puedo descomponer entre sesgo y variabilidad. Entonces, si el estimador es asintóticamente insesgado de zeta y la varianza es cero, entonces puedo decir que es consistente en error cuadrático medio. La prueba de eso, lo que les decía acá es que yo quisiera que zeta techito 1 esté en este intervalo, ¿verdad? De zeta menos epsilon y zeta más epsilon. Y para empezar, en este punto aquí conversábamos que aquí yo no podría decir que es exactamente zeta, ¿verdad? O que epsilon podría ser 0, porque pues son distribuciones asintóticas, ¿verdad? Todas las distribuciones de los estimadores son asintóticas. Entonces, yo aquí simplemente, digamos, aritméticamente lo que se dice es, yo puedo pasar o resto, ¿verdad? Resto zeta a todo, y entonces lo que estaría más bien evaluando es la diferencia entre, ¿verdad? Todo ese error total de muestreo, que es el zeta techito n menos zeta elevado al cuadrado, y lo que me queda al otro lado es el epsilon al cuadrado. O sea, yo no quisiera que esa diferencia entre esos dos sea más grande que epsilon. Y esto, cuando lo expreso de esta forma, siempre que yo tomo la diferencia, lo que decía Chebyshev, el teorema de Chebyshev,
me dice que cuando yo estoy evaluando las diferencias entre un estimador, por ejemplo, X barra y mu, yo siempre puedo decir que esta probabilidad, ¿ya?, la puedo, esa va a estar acotada, ¿verdad? Va a ser mayor o igual a 1 menos el valor esperado de lo que tengo aquí en la diferencia entre este epsilon al cuadrado. Entonces, y luego lo que decíamos acá es que una vez que estoy hablando del límite del valor esperado, ¿verdad? Para que eso dé 1 al final, para que esta cosa de acá dé 1, porque decíamos que esta probabilidad debe ser igual a 1, para que eso dé 1, yo necesito que lo que tengo aquí arriba, perdón, el numerador, el valor esperado de esta diferencia sea 0. Entonces, para que eso dé 0, al final, dado que esto es el error total de muestreo, y por cómo está definido el error total de muestreo, tendría que ser que la varianza sea 0 asintóticamente, y además que el sesgo, o sea, el valor esperado menos de zeta techito n menos zeta, también sea 0. Si esas dos cosas dan 0, entonces efectivamente esta probabilidad va a ser igual a 1. O sea, que la diferencia realmente sea tan pequeña como este número arbitrario epsilon, sea igual a 1. Eso solo puede pasar si estas dos cosas dan 0. Eso es un poco, en resumen, era la... sí, dice Marco. Y bueno, ahorita me devuelvo a lo que estaba preguntando Cindy. Perdón. Si no es consistente en error cuadrático medio, no es consistente. No, es suficiente, mas no la única posibilidad, Marco. Lo que pasa es que los otros caminos son bastante más tardados y complejos. Entonces, aquí, para efectos de lo que nosotros estamos viendo acá, vamos a hablar de consistencia en error cuadrático medio. Bueno, perdón, me devuelvo a lo que estaba preguntando Alejandro. ¿Eso quedó un poco más claro con lo que estabas preguntando? Sí, profe, gracias. Perfecto. Ok, dice Cindy, yo honestamente no puedo realizar los ejercicios. Bueno, a la hora que realizar los ejercicios me estaba costando. Perfecto, Cindy, quisiera, ¿tenés alguno que has tratado de hacer que no queda claro, que quisieras que discutamos acá? Aquí, de verdad, aquí la intención es tratar de que todos vayamos sintiéndonos lo más cómodos posible, ¿verdad? No, esto no es hora de discutir la derivada de la derivada de la derivada, sino buscar que todo el grupo esté lo más cómodo posible. Bien social, ¿verdad? Entonces, por favor, no se, por lo que preguntan otros colegas aquí, no se inhiban, por favor. Cindy, no sé si tenés alguno ahí que quisieras, algún inciso, algunos ejercicios que quisieras que veamos. Y como digo siempre, gracias de verdad, parece un poco un show aquí de talentos, pero gracias por participar en el muy buen sentido. Profe, tengo Sí, otra pregunta. dígame, por favor. Cuando estábamos caracterizando las distribuciones asintóticas, Sí, habíamos sacado la varianza asintótica y habíamos dicho que eso solo ocurría si se cumplía una condición. la eficiencia asintótica, decís, Alejandro, disculpa. Em, Déjame ver aquí, a ver si estás hablando de esta. Dame un segundo. ¿Estás hablando de esta Filmina? no, cuando hay es que creo que es en el libro, más bien. Si es en la parte de suficiencia,
pero solo dice que se pone a caracterizar las distribuciones asintóticas y saca el promedio y la varianza. Ajá, ¿como de cuál? ¿De cuál estimador? Em, ¿No recuerdas? no, en realidad o sea, lo que entendía era que era como en forma general. O sea, tenía lo que tengo es que la varianza asintótica, ¿verdad? Es igual a 1 sobre n por el límite cuando n tiene infinito de la esperanza de la raíz de n por cito n menos cita al cuadrado. Ok, perdón, ya me quedó un poco difícil ahí la abstracción, imaginarme. ¿En qué página estás ahí, Alejandro? Ok, si quiere la busco en el libro porque no... Sí, como para poder imaginarme ahí a qué te referís, ok. si sos tan amable. Pero no, mientras tanto, voy a ver aquí dice Vincenzo. Tenemos que saber cómo resolver las distribuciones que tienen mínimo adentro. No me queda claro del ejercicio 8.8. Sí, sí, es decir, sí, Vincenzo, vamos a ver. Sí, sí es importante que el concepto quede claro, porque el mínimo y el máximo en algunas distribuciones, principalmente, sobre todo en la uniforme se utiliza mucho, pero sí, en otras también, en las exponenciales, con frecuencia se utiliza como estimador del parámetro. Entonces sí es importante que quede claro el concepto, ¿verdad? No sé, ahí, no, para nada, Vincenzo, este es el espacio igual para que podamos aclarar si quisieras, ¿verdad? Vamos a ver, aquí voy a devolverme acá al 8.8 que decías que no queda claro aquí lo que hicimos en el 8.8. ¿Podrías comentar ahí, Vincenzo, qué es lo que de esto, si tenés algún punto en particular que no te sentís cómodo? Ok, bueno, creo que ya ahora al inicio, no sé si estabas ahí cuando creo que fue Tiffany la que me estaba consultando de esto. Nada más, muy rápido aquí, muy rápido. Igual ahí lo puedes ver con más paciencia en el video. En esta lo que hicimos fue primero probar para los demás, ¿verdad? Que eso ya creo que está claro. Luego necesitábamos encontrar la densidad, por lo que comentaba ahora al inicio, el mínimo tiene otra, no fue Franco el que me preguntó. El mínimo tiene otra densidad, no es la misma densidad de Y, que es lo que decía ahora cuando Franco consultó. Entonces yo necesito encontrar esta G de cita techito 4, esta densidad, digamos, propia del mínimo. Y para eso necesito obtener la función de distribución que se obtiene integrando de 0 a y. Bueno, el resultado de eso es esto de acá, 1 menos e a la menos y entre cita. Eso ya es la álgebra para llegar a eso. Y luego lo que decimos, bueno, ahora sí voy a sustituir eso ahí. Aquí decía que era 1 menos, ¿verdad? 1 menos este resultado. Entonces ese 1 menos se fue ahí. Sí, entonces aquí se hace n por este término a la n menos 1 por la función de densidad. Entonces ahí Marco la vez pasada, me parece que fue Marco la vez pasada, correctamente nos sugirió que en lugar y que eso se complicaría un poco, en lugar de pasar por todo el proceso de integración por partes para obtener el valor esperado de esta distribución, de esta densidad, lo que podríamos considerar perfectamente es que esto es una exponencial con parámetros cita entre n. Entonces, por eso que decíamos que la esperanza del máximo es cita entre n. Y dado que este es el valor esperado del máximo, este estimador, el máximo como tal, no es insesgado para cita. Y por cierto, tampoco es asintóticamente insesgado para cita, porque el valor esperado asintóticamente sería 0, ¿verdad? Eso,
queda más claro ahí ya, Vincenzo? Ay, perdona, sí, disculpa, estoy hablando del máximo, Vincenzo, sí, tiene toda la razón, es el mínimo el que estamos trabajando aquí, es el mínimo, perdón. Estaba hablando como si fuera máximo, pero todo esto corresponde al mínimo, disculpa. Ok, con gusto, Vincenzo. ¿Qué más, compañeros? Profe, Salud. si era un ejemplo específico en la página 208 Ah, ok, sí, Alejandro, vamos a ver. Decían 208, vamos a ver. 208. del garro. Ah, ok, perdón. Vamos a ver qué cuenta el señor Garro en la 208. El Garro dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que lo puedan ver ustedes también. Vamos a ver. Bueno, que lo más, perdón, lo más práctico aquí. Entiendo que ya algunos de ustedes tienen ahí alguna copia digital, pero para los que no. Ya va de camino. Ujú. Vamos a ver. Aquí está. Ahorita hago 982 ahí, Marco, para que no te preocupes. Dice, aquí lo están viendo, espero. La distribución muestral exacta de X barra calculada en muestras de tamaño de n de poblaciones no normales no se conoce para n, pero sí se conoce cuando el tamaño de muestra n tiende a infinito. Ya que, sí, eso iba a decir, ya que por el teorema de límite central sabemos que n es mu y sigma cuadrado entre n. ¿Qué es su distribución asintótica? Para caracterizar a las distribuciones asintóticas se acostumbra a utilizar su promedio y varianza asintóticas. El promedio asintótico sería el límite de la esperanza de zeta techito n. Eso, ¿te acuerdas aquí, Alejandro, ahora que me estás consultando eso? ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio breve en R, ¿verdad? En el software este libre, en la que vimos que estas muestras, el promedio de todas esas muestras, ¿verdad? Que sería como el valor esperado, algo como el valor esperado, intuitivamente, era muy parecido al valor esperado teórico, ¿verdad? De una distribución, de una densidad exponencial, era en ese momento. La varianza asintótica sería igualmente, ¿verdad? El límite de las diferencias, ve que eso es el zeta techito n menos zeta entre n, ¿verdad? Al final la varianza sería esto entre n y el valor esperado, siempre la varianza, siempre como es como cuando hacíamos x, ¿verdad? X barra menos mu. ¿Verdad? El valor esperado al cuadrado es la varianza. Entonces, por eso es que aquí la varianza asintótica, también en ese ejercicio que habíamos hecho, en el de la exponencial esta en R, también nos había atendido bastante al valor teórico. No sé si, en todo caso, esto sí es una discusión bastante teórica, ¿verdad? No sé si esto igual te deja alguna inquietud más. Sí, ¿cuál es eso que dice? Que, o sea, que esa es la varianza solo si el límite
lo que está más abajito. Existen tres propiedades. No, Eso no, no. arriba eso, lo de la varianza asintótica, todo eso, sí, el límite, es que no lo puedo leer bien, cuando n tiende a infinito, la esperanza es igual a 0. Ok, esto que dice aquí, sí, lo que dice abajo, si el límite cuando n tiende a infinito, la esperanza del estimador. Eso está muy curioso. Aquí debería decir cita en realidad. O sea, que sea 0 no tiene sentido ahí. Perfecto, eso era, profe. Sí, ok. Gracias. Listo, Alejandro, con gusto. ¿Por dónde estábamos? ¿Le debía alguien más algún comentario aquí? Eso era lo de Vincenzo, Marco, lo de Cindy, sí. ¿Alguien más, compañeros? Profe, yo tengo una duda en una conclusión de la última presentación que habíamos visto, en un ejemplo que era para 2 parámetros. Ok, vamos a ver, dice Ari aquí. Vamos a abrir. Fórmula exponencial, no. Eso era. Ujú. A ver aquí. ¿En cuál parte? Sí, me acuerdo. Esto era. Creo que más bien es, ajá, tiene que seguir una más, me parece. Aquí en esta, ¿verdad? Sí, la parte algebraica sí la entiendo bastante bien, pero después donde tenemos por lo tanto, la sumatoria A ahí, Ujú. esa conclusión no me queda clara. Ve que aquí yo podría descomponer esto, ¿verdad? De hecho, sí, yo podría descomponer esto en una parte que tiene que ver con mu, ¿verdad? Con mu y la sumatoria y. ¿Verdad? Ajá. Que eso, de hecho, la sumatoria de y como tal es el estadístico a partir del cual parto para poder estimar mu. Y luego podría descomponer todo esto también, o sea, en esa descomposición que estoy haciendo, podría dejar este y al cuadrado relacionado con sigma cuadrado. Ok, sí. Como si tuvieras dos G, ¿verdad? Una que es con un estadístico que es para mu y otro para sigma cuadrado. Y de hecho, para poder estimar sigma cuadrado necesitas también la sumatoria de y. ¿Verdad? No solo la sumatoria de y al cuadrado. Ah, ok, sí. Entonces, por eso dice conjuntamente suficientes para mu y sigma cuadrado. Ahora, ¿por qué están aquí dentro de Raw Blackwell? Y ven que si ustedes hacen los ejercicios, de hecho ahora vamos a hacer uno que me pidió Marco ahí, el 982. Si ustedes hacen los ejercicios de Raw Blackwell, lo que van a ver es que estos estimadores no son insesgados, ¿verdad? Ni de varianza mínima. Estos son simplemente suficientes. Entonces no hay otro estadístico, no hay otra función que aporte más información para poder estimar mu y sigma cuadrado. Entonces son suficientes, ahora tenemos que transformarlos a través de algún principio Raoult-Blackwell, que casi siempre es el mismo, o muy similar, para poder reducir la varianza y hacerlos insesgados. ¿Está bien ahí, Ari? Sí, muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, seguimos aquí con el micrófono, me cuentan qué más hay. Bueno, voy a hacer, dado que me acaban de preguntar sobre voy a hacer el ejercicio 982. Vamos a ver dónde estamos. 982. Va a ser un poco más grande. Y vamos a abrir otra presentación. Layout.
Ok. Yo sé que Marco ahí ya tiene varias cosas resueltas de eso, pero voy a aprovechar aquí para que entendamos todos, estemos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, el 982 dice, tenemos una muestra aleatoria con una función de densidad dada por esta FY, 1 entre zeta por R, por Y a la R menos 1. De hecho, voy a ir pasándola ya para no estar pasándome a cada rato. FY dice 1 entre zeta. R por Y a la R menos 1 por E a la menos Y a la R. Aquí hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Entre zeta. Esta sería la densidad, esta es R a la menos 1. R menos 1, perdón. Y entonces aquí lo que nos están preguntando es un estadístico suficiente para cita. El inciso A. Un estadístico suficiente para cita. Viene yo. Estos son como un formatito más, bueno, no importa. Entonces, ¿cómo obtenemos un estadístico suficiente, compañeros? Compañeras. Todavía tengo 22 aquí conmigo, muy bien. ¿No sería utilizando lo mismo lo que había dicho el Rob Blackwell con lo del citatechito? Es que Raw Blackwell es ya una vez que tengo un estadístico suficiente, ¿verdad? Ahora es más bien, primero necesito encontrarlo. El estadístico suficiente, yo lo puedo encontrar con las dos formas esas que hablábamos. Bueno, vamos a ver aquí, me están comentando. Entonces sería utilizando el de factorización. Exacto. Entonces vamos a factorización, pero sobre la likelihood, ¿verdad? Entonces la likelihood aquí sería L de cita, ¿verdad? Parámetro de cita. Entonces podríamos poner aquí R entre zeta a la N. ¿verdad? Esto es la productoria de las FYI, ¿verdad? De igual a 1 hasta N. Entonces R entre zeta a la N va a quedar productoria de YI a la R menos 1 y E a la menos sumatoria de YI a la R entre zeta. Esa sería la likelihood. Entonces, aquí ahora, decía ahora, no sé si fue Ari que estaba comentando, me parece, que podríamos descomponer esto en las dos funciones con el teorema de factorización. Y entonces aquí marquemos con rojito, si les parece, que podría ser la G de U y zeta. Profe, disculpe, Sí, sacó ese a la N por la productoria, ¿verdad? O sea, la sacó sí. el R a la N por esa Eh, productoria. sí, perdón, David, Mm, no, me brinqué aquí el paso. Sí, Sí, la ya entendí. verosimilitud siempre va a ser la productoria de igual a 1 hasta n de las FYI. Ujú. Entonces el resultado de la productoria ya es esto. ¿verdad? Formalmente debía haber escrito eso primero, pero entonces estoy dando, digamos, por sentado eso. Y que el resultado de la productoria ya sería eso, ¿verdad? N veces multiplicado R, entonces R a la N y zeta abajo igual. Y luego aplicado el resto también el tema de la productoria. Entonces, seguimos ahora, necesitamos entonces establecer, les decía, la G de U y zeta. Entonces, aquí normalmente, comúnmente vamos a encontrarlo, va a estar relacionado en un mismo término aquí en el exponente, ¿verdad? Entonces, aquí pareciera haber, sí, una parte de esa función G de U, ¿verdad? Y la otra, recuerden que la H de Y solo puede estar en función de la información que tengo de la muestra o de parámetros conocidos, ¿verdad?
como R en este caso, ¿verdad? Eso no es un parámetro que estoy estimando, sino que es un caso posible. Entonces, aquí, lo otro que conforma parte de esa G de U y zeta debería ser esta zeta a la N, ¿verdad? A la menos N, pues. Entonces, aquí vamos a decir que la G de sumatoria de Y a la R entre, sí, no, entre zeta no, y zeta sería zeta a la menos N por E a la menos sumatoria de Y a la R entre zeta. Y H de Y sería entonces R a la N por la productoria de Y a la R menos 1. Entonces esta última solo depende de Y. Y esta última es de U y U, que es la sumatoria de Y a la R y zeta. Entonces, hasta ahí hay dudas. Ya bueno, aquí hay que decir formalmente, ¿verdad? Después le reclamo que no lo hacen, ¿verdad? Sumatoria de Y a la R es estadístico suficiente. Suficiente. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, Profe, ¿qué es lo que dice después de la multiplicatoria Y subía a la R-1? Que es, no sé, como eso es una... no, ahí puse una flechita nada más para indicar que eso solo depende de Y. Ah, ok, gracias. Sí. Ok, entonces, el inciso B, me pide, déjeme ver acá en el librito, encuentre bueno, y aquí también esta copia de este Maximum Likelihood Estimator, o sea, el estimador máximo verosímil de zeta. Entonces, para eso, ¿cómo procedíamos? Ahí tenemos que partir de nuevo de la función de verosimilitud, ¿verdad? Recuerden que los estimadores máximo verosímiles, o el estimador máximo verosímil en este caso, se obtiene de los máximos de los que maximizan la función de verosimilitud, o en su defecto el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Entonces aquí, primero aritméticamente lo que nos interesaría es obtener el logaritmo natural de esta verosimilitud que sí, podríamos de una vez decir aquí que es n veces logaritmo natural de R menos n veces logaritmo natural de zeta. A ver qué más. Ya atendí estos dos. Más, más R menos 1 por la sumatoria de los logaritmos naturales de Y. Ahí ya consideré la sumatoria, la productoria, y luego menos sumatoria de Y a la R entre zeta. Menos sumatoria de Y a la R entre zeta. Luego, lo que es, para obtener el máximo, lo que hacemos es derivar esta con respecto al parámetro que queremos estimar. Entonces, voy a ir marcando los que se van acá, lo que no nos interesan sería este término no tiene nada que ver, serían solo estos dos. Vamos para ordenarme mentalmente. De forma que aquí tendríamos n entre zeta más, ¿verdad? Déjame ver si aquí, sí. Y aquí es un menos, ¿verdad? Me faltó menos. N entre zeta, o sea, ya está extrañado. Más sumatoria de Y a la R entre zeta al cuadrado, ¿verdad?
Y todo esto, entonces, para obtener el zeta techito aquí, tengo que igualar a 0. La derivada tiene que ser 0. Entonces, la solución de esta ecuación con respecto a zeta va a ser mi estimador zeta techito. Entonces, vean que en el momento en que yo paso la sumatoria de y a la r entre zeta al cuadrado para el otro lado, se quedaría el mismo signo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo ordenadito. Aquí por pasos, n entre zeta sería igual a la sumatoria de y a la r entre zeta al cuadrado. Y siguiente paso sería bajarle un grado a la zeta, ¿verdad? Eliminar esta zeta de aquí. El zeta al cuadrado se queda en zeta. Y por ende, zeta techito sería la sumatoria de y a la r entre n. ¿Verdad? Ahí Marco, para atender lo que vos estabas escribiendo en tu solución, efectivamente es el résimo momento muestral. ¿Verdad? MLE. Este es el MLE. Y es de paso el résimo momento muestral. Este de acá no es el résimo momento muestral, ¿verdad? Es sumatoria de y a la r. Y lo estoy enfatizando un poco porque de lo que sigue después, nos preguntan directamente eso. De nuevo, ahí Marco, vos que estabas haciendo la pregunta, me interrumpís en cualquier momento. Lo estoy enfatizando justamente por este inciso C, que dice, el estimador del inciso B es un minimum variance unbiased estimator, o sea, un estimador lineal insesgado de varianza mínima. Perdón, lineal se lo puse extra. Un estimador insesgado de varianza mínima. Entonces, vean que aquí lo que deberíamos decir es, inciso C, mi zeta techito es una G de U, ¿verdad? Una G de la sumatoria de y a la r. Y además, lo que logré es que, vean que la sumatoria de y a la r, sí, dice Marco que él, me voy a volver acá, lo que hizo acá fue decir, en lugar de manejar este sumatorio de y a la r, lo que hizo fue aquí decir n veces y, y barra, ¿verdad? Si no me equivoco, déjame ver qué fue lo que dijiste, discúlpame. Ajá, del résimo momento muestral, sí, correcto, sí, no y barra, sino del résimo momento muestral. O sea, lo que hizo Marco aquí, en esta parte, nada más para aclarar eso, eso puede pasar, ¿verdad? Eso es algo que ustedes pueden hacer, es que este lo expresó como un n por el résimo momento muestral. M mayúscula, prima R. Eso también es correcto. Eso es correcto. Nada más que ahí, digamos que te brincaste una vez el paso para llegar a esto, que en realidad lo que me dice es el estadístico suficiente, sumatoria y a la R. Cada una de estas, ¿verdad? Cada una de las y tiene valor esperado. Me voy a volver a eso. El valor esperado de cualquier y, no, perdón. Vamos un poco chapas aquí hoy. El valor esperado de cualquier y es zeta. Vean que esta es, si yo por ejemplo sustituyo aquí r por 1, ¿verdad? Entonces aquí sería 1 entre zeta por e a la menos y entre zeta, o sea, sería la exponencial. Y siempre, sin importar el valor de r, siempre me va a dar el valor esperado zeta. La varianza de y es zeta al cuadrado. Entonces,
la sumatoria de y a la r, ¿verdad? La sumatoria de y a la r, el valor esperado de esto va a ser n veces zeta. Entonces, este no es sin sesgado. Por tanto, esta función de u, que es sumatoria de y a la r entre n, que es la que obtuvimos en el inciso B como MLE, ¿verdad? Como estimador máximo verosímil, esta le redujo la varianza, ¿verdad? Y lo hizo insesgado. Esta, la esperanza de cita techito, es cita, ¿verdad? Y además tiene menor varianza que U. Por tanto, por Rao-Blackwell, cita techito es estimador insesgado de varianza mínima. Bueno, como les decía, esto es uno de los ejercicios un poco más bonitos, ¿verdad? Más elaborados. No tenía intención de empezar con este o que este sea el primero que resolvemos para no generar tal vez ansiedad en los que no han podido ver prácticamente nada. Pero bueno, no sé, Marco, ahí vos que dado que no hubo más consultas, si eso queda claro. Es un tema de orden, tal vez, en el caso tuyo, un tema nada más de que la sé, y lo que no me quedó del todo claro es porque estabas hablando de completitud ahí. Pero al final es en orden llegar a decir, bueno, dado que la B es función de A, entonces, y logramos hacer esto, ¿verdad? De hacerlo insesgado y reducir la varianza, por Rao-Blackwell es esto. Esa es la intención del ejercicio. Eso queda claro ahí, Marco. Profesor, digamos, es que yo por lo que busqué lo de completitud, era por eso que venía el teorema de Jefe. Lehmann-Scheffel, Ajá. que sí, que si un estadístico es sin sesgado, que el décimo momento muestral lo era, y si era suficiente, que el décimo momento muestral también lo era, si también era completo, entonces era el Sí. de varianza mínima, pero Ya. es que la verdad no me quedó muy claro cómo buscar la completitud. Sí, no, pero igual ese camino es más complejo, Marco. O sea, la forma más directa para llegar. Por eso yo les decía, normalmente le digo que Rao-Blackwell es como un atajo, ¿verdad? Es para evitarme más complejidad en la hora de hacer las pruebas. Y entonces, digamos, Rao-Blackwell lo que dice es que si yo encuentro un estadístico suficiente y logro convertirlo en un estadístico insesgado, entonces sería el de varianza mínima. Y además probás que la varianza es menor que la del Sí, estadístico profe, yo ahí suficiente, también tengo dudas, entonces, o sea, nada más. perdón, sí, sí, dígame, Ari. No, sí, lo mismo, o sea, eso es suficiente, no hay que probar la parte donde la varianza es la varianza Sí, mínima. no tenemos que hacer, por ejemplo, la cota inferior de Kramer-Rao para probarlo, ¿no? O Ah, ok. sea, el hecho de haberlo derivado no quiero decir de derivar, sino de haberlo obtenido a partir del estadístico suficiente, si reduzco la varianza, ese va a ser estimador sesgado de varianza mínima. Ok, perfecto, gracias. Un gusto. Sí, gracias, profe. Un gusto, Ari, también. ¿Qué más? 982. ¿Hay otros ejercicios que se les hayan complicado? No sé si todavía tenemos a Cindy ahí, tal vez se anime. Alguno de los que estaban viendo. O los del Garro, puede ser también. Ok, dice Marco que tiene una duda con el Garro. Sí, adelante.
Eh, es, es como nada más de forma. En el ejercicio 7, 7 del capítulo 6, ¿verdad? ajá, Sí. viene bueno, que la distribución es exponencial con parámetro cita. Por ese cita consideramos lo que divide Ujú. a E y lo que divide a Y. Sí, es E a la menos Y entre cita. Sí, de esa forma, ¿verdad? 1 entre cita por E a la menos Y entre cita. O X aquí, perdón. Es X. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Gusto. Bueno, no sé, se me ocurre, dado que estás preguntando sobre ese. Lo que pasa es que agarro mientras mando las imágenes aquí, un poco más tardado. Vamos a ver, compañeros, compañeras, voy a aprovechar aquí. No sé, ustedes que han estado ahí interviniendo más, entre Marco, Ari, Franco, Vincenzo, si tienen más o ejercicios que les hayan parecido interesantes para atenderlos aquí. Si no, Profe, sí. en la B, después de que se hace el punto máximo que se estaba buscando ahí, queda que el estimador es igual a, a la sumatoria de Y a la R entre N, pero Ujú. como esa N entre el paso anterior que da menos sumatoria de Y a la R, Ujú. eso. No, perdón. O sea, ¿a dónde se fue el menos? Decís vos. Ujú. Es que en realidad, bueno, perdón el desorden, disculpe, David. Aquí ves que aquí había un menos también, ¿verdad? Aquí arriba. Lo pasé a restar acá, menos, entonces me queda al final positivo los dos. No sé si mejor, creo que mejor voy a borrar aquí, y discúlpame, no, voy a borrar mejor aquí estas cosas, los signos estos. Hasta acá. A ver. Dejémoslo aquí mejor. Este era negativo, ¿verdad? Este era negativo, este es positivo. Aquí estás bien, ¿verdad? Ajá. Entonces, donde lo paso para acá, paso a sumar el más n entre cita, quedan positivos los dos. Ese era tu tema aquí, o sea, ¿por qué aquí había Sí. un negativo y después desapareció? Ujú. Sí, sí, un desorden aquí de cómo escribí, pero sí, Gracias. un gusto. Bueno, Y sí, dígame. luego en la parte C, es que no pude escuchar muy bien porque se cortaba la explicación que usted estaba dando. Ajá. En esa parte, yo Ujú, sí entiendo lo del estimador, lo primero que escribió, y luego lo de la esperanza de Y es igual a ujú, cita y la de la varianza, ujú, pero de esta GU ujú, hizo todo esto y tiene ese estimador que ya lo teníamos también, ujú. pero cómo dijimos que es insesgado. Porque la esperanza zeta, o sea, si yo sé que la esperanza de la sumatoria de y a la r es n por cita y mi cita techito es sumatoria de y a la r entre n, es entonces la esperanza cita techito de cita. ¿Verdad que sí? Ah, ok, sí, sí. Y la varianza de cita techito tendría que ser cita al cuadrado entre n. O sea, va a ser menor que la de u. ¿Verdad? La de la sumatoria Pero, y a la r.
O sea, la varianza de la sumatoria y a la r, que es u, ¿verdad? La varianza de u Ujú, es n veces zeta al cuadrado. También, ¿verdad? ujú. Y yo sé que la Sí, varianza de zeta techito tendría que ser entonces zeta al cuadrado entre n, o sea, es también menor varianza ujú, que la de u. Entonces, por Raoul ok, Lackwell es insesgado de varianza mínima. ok. Bueno, vamos a ver, voy a buscar aquí. Bueno. La completitud sí se cumplía. En este caso, pues tendríamos que probarlo, pero o sea, en realidad no es necesario si ya lo estoy haciendo este, sí, no, si quieres no te preocupes ahorita para no enredarnos con esos temas. Que te quedan dudas cómo probarlo con una distribución continua, no lo necesitamos desarrollar aquí, para no complicar la cosa más. Okay. Vamos a ver, voy a devolverme aquí a la 9.1 y esto, ¿verdad? Al inicio. ¿Dónde está la 9.1? Ujú. Voy a hacer un pequeño repaso y si aquí encontramos algo interesante, nos detenemos. La 9.1 lo que nos pide es si son insesgados de cita, ¿verdad? Y estos son, vean que aquí es una distribución exponencial, normal, ¿verdad? Común y corriente, nada especial. Entonces aquí nos dicen, el ejercicio aquí es que probar que son insesgados, que como verán ustedes aquí, pues todos deberían ser. Y luego nos piden calcular la eficiencia, ¿verdad? Entonces también tenía que calcular la varianza, que por ejemplo en este caso es la misma varianza de y, en este caso también, ¿verdad? Y en el caso de llevarla sería la varianza de y entre n, y las varianzas de y van a ser de la exponencial siempre zeta al cuadrado. Entonces ahí puedo ir comparando uno con respecto a otro, las eficiencias relativas, recuerden ese concepto, ¿verdad? En estas combinaciones y ahí decidir cuál pareciera ser, dado insesgamiento y eficiencia, el mejor estimador de esos disponibles. En la 9.2, ahí hay que demostrar también insesgamiento y la eficiencia, ¿no? Similar. El 9.3, vean que aquí de nuevo me molesta un poco, ¿verdad? Aquí ya es el máximo, y sub n en paréntesis. Este es el máximo menos n entre n más 1. Y aquí tendríamos que demostrar, y para esto tendrían que obtener igual la función de distribución, ¿verdad? La f mayúscula de y hacer obtener primero la función de densidad del máximo y luego calcular el valor esperado del máximo para pues poder probar si esto efectivamente da insesgado para cita, ¿verdad? Y luego las eficiencias, bueno, igual serían con las varianzas. 9.4. Aquí me dicen ahora desde una distribución también, bueno, uniforme con intervalo 0 cita. Si el mínimo, ¿verdad?, del ejercicio 8.18 indica que si hago este ajuste, ¿verdad?, al mínimo, o sea, n más 1 veces el mínimo, ese sería un estimador insesgado para cita. Y luego los resultados de otro ejercicio que hicieron con el máximo en un tipo de distribución de estas, nos decían que n más 1 entre n por el máximo sería insesgado para cita. Entonces, por favor, demostrar la eficiencia de cita techito 1 con respecto a cita techito 2, que es 1 entre n al cuadrado.
observe que, bueno, las implicaciones, ¿verdad? Que esta cita techito 2 sería muy superior, mucho más eficiente, el máximo que el mínimo para estimar cita. Ok, vamos a ver qué más. Aquí el 9.5. Este tal vez sería interesante, ¿verdad? Alguien intentó hacerlo. El ejercicio 9.5. Bueno, voy a ir haciendo acá. El ejercicio 9.5. El 9.5 lo que me dice es, supongo que tenemos una muestra de Y1 hasta Yn, de una muestra con media mu y varianza sigma cuadrado. No, vamos a aclarar esto aquí. Y es normal mu sigma cuadrado. Dos estimadores insesgados de sigma cuadrado son estos, ¿verdad? Vean que nosotros habíamos hecho una prueba un poco más larguita, ¿verdad? Un camino para probar que ese cuadrado era un estimador insesgado de sigma cuadrado. Obviamente eso no lo voy a volver a hacer ahorita aquí. Nada más voy a aclarar esto. Les voy a enseñar, les voy a comentar nada más otra forma para probar que es insesgado. Lo que nos piden al final es calcular la eficiencia entre esos dos estimadores. Uno es ese cuadrado, como lo conocemos, ¿verdad? Y el otro es el promedio de una diferencia entre las primeras dos observaciones al cuadrado. Entonces, voy a escribir aquí también. Sigma 2 cuadrado techito sería un medio de Y1 menos Y2 al cuadrado. Entonces, les decía que una forma larga que habíamos hecho es introduciendo, ¿verdad?, mu dentro de la definición de ese cuadrado para poder obtener esta demostración. Otra forma es sabiendo yo que, por ejemplo, la esperanza de zeta techito 1 cuadrado, la esperanza de ese cuadrado. Y yo sabía varias cosas. Voy a recordar aquí primero que cuando yo hago n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado, esto es chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Y esta chi cuadrada, ¿verdad?, esta tiene valor esperado igual a n-1 y varianza de x, ¿verdad?, por definición de la chi cuadrada, 2 por n-1. Entonces, eso lo puedo aplicar acá. O sea, yo podría decir, la esperanza de ese cuadrado también sería lo mismo que, voy a dejar aquí un espacio, la esperanza de n-1 s cuadrado entre sigma cuadrado, ¿verdad? Y para mantener aquí la igualdad, tendría que ser por sigma cuadrado entre n-1. Ahí estamos manteniendo la igualdad. Eso sería igual a, esta sería la esperanza de una chi cuadrado, ¿verdad? Por la definición, esta. Entonces, tendríamos, tendríamos sigma cuadrado entre n-1 multiplicado por el valor del valor esperado de esa chi cuadrada, que sería n-1. O sea, sigma cuadrado. Entonces, digamos que eso sería un camino bastante más rápido para probar que ese cuadrado es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Pero bueno, al final igual lo que me interesa es la varianza de zeta techito. De sigma 1 techito al cuadrado. Entonces, vamos a buscar ahora la varianza de ese cuadrado. La varianza de ese cuadrado
utilizo el mismo artificio, ¿verdad? Aquí voy a decir ahora, y vamos a hacer un poquito más ordenado eso, la varianza de, sí, de sigma cuadrado entre n-1 por n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado. Entonces, esto de acá, esto saldría como constante, ¿verdad? El cálculo de la varianza. Y saldría entonces un sigma a la 4, ¿verdad? Sigma al cuadrado al cuadrado entre n-1 al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por la varianza de nuevo, n-1 por s cuadrado entre sigma cuadrado. Esta varianza, recuerden que es 2 veces n-1, ¿verdad? Esta varianza. Entonces sería, aquí lo que me queda, sigma a la 4 entre n-1 al cuadrado por 2 veces n-1. Y entonces lo que me quedaría como resultado es 2 sigma a la 4 entre n-1. Esa es la varianza de ese cuadrado. Okay, entonces esa sería un paso. Y el otro que tenía que probar es el otro estimador, ¿verdad? La esperanza de cita 2 al cuadrado techito. Es la esperanza de 1/2 de y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, ¿qué hago con esta? Compañeros, compañeras. De una vez aclaro que no sería desarrollar el binomio. Esta sería esta variable, ¿verdad? Si se fijan, esa y1 menos y2 es una variable como tal, ¿verdad? Donde estoy restando dos normales que tienen cada una media mu y varianza sigma cuadrado. Vamos a ver el comentario aquí. Convertirla en chi cuadrado, gracias. Eso es correcto, Marco. Entonces, la forma de hacer eso, dado que esta es una normal que estoy elevando al cuadrado, ¿verdad? Como decíamos en aquel ejercicio 6 y 7 del capítulo 4 del Garro, de funciones de las variables aleatorias, decíamos hay que con nariz un poco detectar a qué deberíamos llegar con esto, ¿verdad? Entonces, como tengo una normal adentro del paréntesis, y1 menos y2, de cualquier característica, esa normal al cuadrado de alguna forma debería determinar una chi cuadrada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para que sea una chi cuadrada? Entonces, lo que vamos a decir aquí, para empezar, es y1 menos y2 es normal con media 0, ¿verdad? Resta las medias y varianza 2 sigma cuadrado, la suma de las varianzas. Y luego entonces quiere decir que esta normal la podría estandarizar dividiendo la resta, ¿verdad? Dividiendo la resta entre la raíz de 2 sigma cuadrado. Entonces, volvamos aquí, valor esperado de, aquí tengo 1/2. Y dentro del paréntesis, vamos a aplicar esto, y1 menos y2 entre la raíz de 2 sigma cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Esto de acá, esto de aquí sería una normal estándar elevada al cuadrado. O sea, chi cuadrada, con 1 grado de libertad. Y para mantener la igualdad aquí, pues sí, sería entonces necesario aquí afuera multiplicar por por 2 sigma cuadrado, ¿verdad? Porque esto está elevado aquí al cuadrado. Entonces, 2 sigma cuadrado. Entonces, me quedaría la esperanza, y voy a sacar todo esto de aquí, que es constante. Me quedaría sigma cuadrado afuera por el valor esperado de esto que está aquí adentro, ¿verdad?
y1 menos y2 entre la raíz de 2 sigma cuadrado al cuadrado. Y esta, dijimos que es una chi cuadrada con un grado de libertad. Entonces, sería sigma cuadrado por 1 y por tanto es insesgado, ¿verdad? Profe, disculpe. Sí. En la esperanza, usted acaba de multiplicar por 2 sigma cuadrado. ¿Por qué fue que lo hizo? Ya Porque cuando estaba haciendo la transformación a chi cuadrada. ajá, bueno, digamos, la chi cuadrada está construida aquí y para mantener la igualdad, tu duda es por qué estoy multiplicando por 2 sigma cuadrados y aquí dividí entre raíz de 2 sigma cuadrado. Ah, ya Es lo porque vi. está el cuadrado aquí, ¿verdad? Para mantener la igualdad. Ajá, sí, Ujú. es para que, sí, para no alterar la igualdad. Ok. Entonces el valor esperado. La varianza de sigma cuadrado 2 techito sería la varianza, vamos a ser ordenaditos, ¿verdad? 1/2 por y1 menos y2 al cuadrado. Y igual, ¿verdad? Busco hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces ya yo sé que lo que voy a tener aquí es ¿verdad? Afuera de esto de nuevo, voy a convertir lo mismo a esta chi cuadrada. Voy a partir de ese mismo principio y voy a tener que multiplicar afuera por 2 sigma cuadrado, la pregunta que acaban de hacer. Y que además esa se convertiría al final nada más en sigma cuadrado como tal, ¿verdad? Entonces, cuando ese sale, voy a escribirlo aquí, varianza de sigma cuadrado por y1 menos y2 entre, a ver, perdón, 2 sigma cuadrado raíz al cuadrado. Este sigma cuadrado, este de acá, tendría que salir al cuadrado, ¿verdad? De la varianza. Entonces es sigma a la 4 por la varianza de esta chi cuadrada entre raíz de 2 sigma cuadrado. Y la varianza de una chi cuadrada es 2, ¿verdad? 2 por 1, por un grado de libertad. Entonces el resultado sería 2 sigma a la 4. Y lo que me pedían es el ejercicio, me devuelvo acá. Lo que me pedían es la eficiencia de sigma 1 cuadrado de Chito con respecto a sigma 2 cuadrado techito. Entonces, la eficiencia de sigma 1 cuadrado techito sería la varianza de zeta 1 cuadrado techito con respecto a la varianza de zeta 2 cuadrado techito. Entonces, la varianza esa que habíamos obtenido es 2 sigma a la 4 entre n menos 1 entre, y la varianza de este segundo estimador es 2 sigma a la 4. Entonces, 1 entre n menos 1. ¿Y qué me dice eso? Que zeta techito 1 al cuadrado es, sigma 1 al cuadrado techito es mucho mejor, n menos 1 veces mejor estimador en cuanto a eficiencia que zeta 2 techito al cuadrado. Le sigo diciendo zeta, sigma cuadrado 2 techito. Esa es la 9.5, eso es un poquito ahí, tal vez a poco aparte del concepto de eficiencia, esto un poco la maña de convertir las variables, ¿verdad? Un poco retomando todos los primeros temas. ¿Qué más? ¿Qué más les digo acá? De 9.5, creo que podemos brincarnos un poquito aquí. 9.15.
Del ejercicio 9.3 demuestra que cita 1 techito, que me están consultando algo. Dice David que muchas gracias, con mucho gusto. Con mucho gusto, don David. Sí, todo bien. Del 9.3, nada más devolvámonos aquí un segundo. Del 9.3 demuestra que son consistentes, ¿no? Por ejemplo, aquí igual hay algunas cosas que ustedes pueden reconocer casi que a simple vista, ¿verdad? Es que aquí nos decían que encuentren las varianzas. Aquí lo que tendríamos que, aquí estos ejercicios de consistencia, en muchos casos parten que ustedes tengan claro el concepto, que en realidad, si ya probé que son insesgados, no hace falta calcular el error cuadrático medio. Lo único que hace falta decir es, dado que, y supongamos que eso es así, y lo van a encontrar ustedes que esos son insesgados, esos dos estimadores, dado que cita 1 techito y cita 2 techito son insesgados para estimar cita, lo que me interesa ahora probar es que la varianza tiende a 0. Y si no me equivoco, la varianza de ambos tiende a 0. Por ende, por tanto, ambos son consistentes. Entonces, bueno, de eso se trata el ejercicio 9.15 y los otros son parecidos. Déjame ver si hay alguno que es un poco diferente. Bueno, 9.5 que acabamos de hacer, ¿verdad? Recuerden que bueno, porque ustedes podrían empezar a hacerse la idea que al rato es que pues todos son consistentes, ¿verdad? Casi que ninguno tenía una varianza que no tienda a 0. Vean que en el que acabamos de hacer, me voy a volver aquí, esto se refiere al 9.5, en el que acabamos de hacer, la varianza de cita 2 sigma cuadrado 2 techito es 2 cita a la 4. Este no está en términos de n, ¿verdad? No está en función de n. Por ende, es una constante sin importar el tamaño de muestra. Y por ende, no es consistente. Esa es la respuesta del 9.16. ¿Qué más por acá? La 9.24. Vamos a avanzar un poquito. No, esa se la voy a dejar aquí, para que peloteen ustedes un poco. Vamos a ver si de estos de la 9.37 y eso. Vamos a hacer otro ya para cerrar hoy. Bueno, vean por ejemplo aquí, me dice, demuestra que en el caso de la Bernoulli, que su motor X es suficiente, utilizando el criterio de factorización. A ver qué dicen acá. Que no pude escuchar, Marco, lo del tamaño de muestra. Lo que te decía es que en la 9.15 preguntan que si este estimador sigma cuadrado 2 techito es consistente. Y es adrede que preguntan por ¿verdad? Vean que este tiene varianza 2 por sigma a la 4. Este no está en función de n y por tanto no puede ser consistente. No importa el tamaño de muestra, la varianza siempre va a ser esta misma constante, 2 sigma a la 4. Ok, con gusto, don Marco. ¿Dónde estaban aquí? Bueno, sí, vean que este es el sumatorio de X, y cuando hago la productoria de varias posibilidades aquí, en el caso de Bernoulli, lo que me va a quedar es una sumatoria de X elevada aquí en el exponente de P, y por esa es la función G de U, sería sumatoria de X y P, ¿verdad? P a la sumatoria de X por 1 menos P a la N menos sumatoria de X. O sea, la verosimilitud como tal es, ¿verdad?, la G de U y P multiplicada por 1. En el caso de la 937. Entonces, bueno, aquí tienen algunas otras bonitas, ¿verdad? La 938 que se refiere a, como preguntaba, me parece que preguntaba David o Ari, no recuerdo, de qué quiere decir esto conjuntamente suficientes. Aquí profundiza un poco más en esta, la 938. Y bueno, yo creo que pues ya se nos acabó un poquito el tiempo. Más preguntas, comentarios para cerrar hoy.
para los... Profe, una Sí. pregunta, ¿esos ejercicios, o sea, de ese tipo parecidos, esos son los que van a salir en el examen? ¿O es como la intuición de esos ejercicios? Sí, Vivian, ahí, ambos, vamos a ver. Sí, de este tipo, no son más complejos que estos que hemos estado hablando. Ni tampoco van a traer totalmente otra lógica, ¿verdad? Ahora que sean exactamente nada más como cambiando ahí algún índice o algo, no, ¿verdad? Pero de hecho la intención el lunes con el examen es mostrarles ya la dinámica, sí, la dinámica propiamente ya de examen, pero o sea, si hacen estos ejercicios, están muy bien preparados y esa es la última solicitud que tengo. Por favor, hagan los ejercicios de este fin de semana. A más tardar, digo ya. Aunque hasta ahora no habían tenido mucho chance. Perfecto, profe, gracias. Con gusto. Bueno, otro comentario. Hablen ahora o ya, puntos suspensivos. Pregunta. Profe, ¿el lunes habrá chance de hacer consulta? Sí, claro. Claro, el lunes hay consulta, sí, sí, o sea, el lunes tenemos la sesión de 2:45, bueno, 3 prácticamente seguro, y después de eso yo sigo aquí conectado. Ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces hay bastante que hacer, bueno, ustedes siempre tienen mucho que hacer, entonces, pues muy bien, ojalá se inspiren bastante el fin de semana, que les vaya muy bien, y hablamos. Hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias, profe. Con gusto. Gracias. Chao.